Estado diciendo, vamos a comenzar hoy una nueva serie de mensajes que va a estar basado en Primera de Tesalonicenses, para que ustedes también en su casa vayan leyendo el libro de Primera de Tesalonicenses. Y el título general de toda la serie, de todo el libro de Tesalonicenses, ¿verdad?, resumiendo, ¿verdad?, el énfasis principal del libro de Tesalonicenses es viviendo a la luz del regreso de Cristo. Muchas veces se cree que la Biblia, por ser un libro antiguo, es un libro anticuado, es un libro que en realidad no tiene aplicación para nosotros. Son historias de hace 5,000 años, 2,000 años atrás. ¿Qué beneficio puede tener para mí en el 2023? Y sin embargo, pues cuando uno se pone a leerla, a estudiarla, se da cuenta que está bien al día, está aplicable para nuestros días, porque díganme ustedes si ya vino Cristo, o sea, una segunda vez. Vino la primera vez y sabemos la historia, ¿verdad?, acerca de su primera venida, pero Él mismo lo dijo cuando ascendió y los ángeles dijeron, ¿verdad?, ¿qué están de mirones viendo? Este mismo Jesucristo que ustedes ven ascender es el mismo que va a volver. Y entonces la Biblia nos habla de que Él puede volver en cualquier momento y que debemos nosotros vivir a la luz de que Él puede venir en cualquier momento. En cualquier momento Él puede venir. ¿Está usted preparado para la venida de Jesucristo? ¿Verdaderamente preparado está? Porque muchas veces tenemos la idea de que, pues, hay después. O sea, ¿usted sabe cuántos días, cuántos años va a vivir? ¿Sí sabe? No sabemos, ¿verdad? Como les he compartido en otras ocasiones, yo he oficiado funerales de personas de poco más de 100 años de edad. Como oficié un funeral de una niña que vivió un solo día, nada más un día. Entonces, ¿usted sabe cuántos días más le quedan? ¿Verdad que no? Entonces tenemos que prepararnos espiritualmente, estar viviendo a la luz de lo que la Biblia nos enseña, no a la luz de lo que la sociedad está haciendo énfasis. Ahí en Romanos nos dice la Escritura, no se amolden a las costumbres de este mundo, de esta sociedad, no se amolden. Eso no es el propósito para nuestra salvación y para nuestra existencia. Entonces, este es el mensaje completo de Primera de Tesalonicenses, y en cada capítulo pues vamos a ver un título diferente, conforme. Pero ahora no vamos a ver el capítulo 1. Lo que vamos a ver ahora es una introducción al libro de Tesalonicenses y vamos a ver cómo nació esa iglesia, porque vayan buscando en sus Biblias Hechos 17, ahí es donde vemos el nacimiento de la iglesia de Tesalonicenses. Porque toda iglesia tuvo un comienzo, toda iglesia tuvo un nacimiento, así como esta, ¿verdad?, que tuvo un nacimiento, tuvo un comienzo. Y todos los comienzos son difíciles. Son difíciles. Póngase usted a pensar. Nomás póngase usted a pensar y diga, que yo diga, voy a comenzar una iglesia nueva. Dígame usted si es algo fácil. Nomás póngase a pensar que usted diga, voy a comenzar una iglesia nueva. ¿Es algo fácil o es algo difícil? Es algo difícil, ¿verdad? Entonces, tiene sus dificultades, ¿verdad?, comenzar una iglesia nueva. Es por eso, años atrás una persona vino a mí, ¿verdad?, y se quejó. Me dice, pastor, no me gusta la actitud que tienen algunos de los miembros fundadores de la iglesia. Le digo, ¿por qué, hermano? No, pues que muy exigentes. Dije, pues ya me dio su lista de quejas. Le dije, hermano, tienen celo de la obra de Dios. Les costó mucho iniciar una iglesia. Al iniciar una iglesia, las personas que pagaron el precio de iniciar una iglesia tienen celo, quieren cuidar y quieren que ese esfuerzo que hicieron para comenzarla no se muera.
no se muera. Entonces, vemos aquí, vamos a ver que así como cualquier otra iglesia, le costó mucho a Pablo y a Silas, ¿verdad?, el establecer la iglesia en Tesalonicenses, y eso que aquí nomás estamos viendo un resumen. No tenemos en realidad todos los detalles, pero si están en el capítulo 17, vamos a empezar leyendo en el versículo número 1 de Hechos 17:1. ¿Listos? ¿Tienen sus Biblias ahí? Bueno, dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, o sea, los que no fueron convencidos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón o Jason en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han transformado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Versículo 10, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. ¿Okay? Bueno, ¿vieron ustedes que fue pan comido establecer la iglesia de Tesalónica? ¿Estuvo fácil? No, ¿verdad? No estuvo fácil. Y como les digo, este es un resumen de lo que verdaderamente se experimentó ahí. ¿Okay? Y, ¿verdad? Ahí en el versículo 1 de los tesalonicenses, ¿verdad? Cuando Pablo les escribe, dice Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia en Tesalónica. ¿Okay? Él les tuvo que escribir rápidamente después de que él tuvo que salir para hacerles ver que no los estaba abandonando, que él iba a continuar, ¿verdad? Preocupándose por el establecimiento y que la iglesia pudiera enraizarse y crecer en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él se mantuvo en comunicación con la iglesia, escribiéndoles 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un trasfondo de 1 de Tesalonicenses, principalmente lo que es ahí la iglesia en Tesalónica. ¿Okay? Primeramente, la ciudad de Tesalónica era la capital de Macedonia. ¿Okay? Y una comparación es, por ejemplo, Macedonia era como el estado y Tesalónica era una ciudad, pero esa ciudad servía como la capital de Macedonia. Es como aquí, ¿verdad? Este es el estado de California. ¿Y cuál es la capital de California? Coachella, ¿verdad? Okay. Entonces, así, ¿verdad? Similar. Macedonia era el estado, esa área, y Tesalónica era la capital. ¿Okay? Ahora, lo que hacía el apóstol Pablo en sus viajes misioneros
Él procuraba enfocarse en las ciudades más grandes para establecer iglesia en las ciudades más grandes. Y luego daba instrucciones al instruir a las iglesias, a que luego las iglesias pudieran salir y alcanzar a los habitantes de los pueblitos más chicos alrededor de esa ciudad grande, porque esta era la capital de Macedonia, ¿verdad? Y Tesalónica tenía en el tiempo de Pablo como 200,000 habitantes, bastantes. Entonces Pablo tenía visión, era tirarle a lo grande. Vamos a alcanzar esta capital de Macedonia, esta ciudad grande para Cristo, y luego que esta ciudad grande para Cristo pueda salir y alcanzar a las ciudades pequeñas que están a su alrededor. Hoy en día todavía existe este lugar, y si usted es turista, lo más seguro es que lo van a llevar a que vea el lugar de dónde estaba la iglesia, a los tesalonicenses. Ahora la ciudad se llama Salónica, está en Grecia, Ahí es donde el apóstol Pablo hizo, ¿verdad? Ahora, la iglesia se estableció durante el segundo viaje misionero de Pablo, que fue alrededor del año 50 después de Cristo. Fue cuando estableció la iglesia en Tesalónica. Ahora, la carta fue escrita por el apóstol alrededor del año 51, o sea, unos meses después del establecimiento de la iglesia, porque como les digo, él tenía interés de que la iglesia supiera que no los había abandonado ni los iba a abandonar, que el ministerio iba a seguir y que ellos iban a seguir preparándolos y arraigándolos en las cosas del Señor. Ahora, déjenme les enseño este mapa, ¿verdad? Uno de los propósitos por enseñar un mapa no es tanto para dar una clase de geografía, ¿verdad? Pero principalmente para que nosotros podamos, al admirarnos, podamos nosotros ser motivados y pedirle a Dios: Señor, yo quiero tener esa clase de fe, yo quiero tener esa clase de actitud de que no me importe sufrir para Cristo. Yo no quiero nada más enfocarme en la comodidad y en la comodidad y en la comodidad que es en realidad el mal de nuestra generación aquí en los Estados Unidos, la comodidad. Yo quiero ser como Pablo, porque miren lo que Pablo hace, viajar a través de esto, porque fíjense, él sale de aquí, de Jerusalén, y acuérdense, ¿verdad? No crean que salió en carro, o en la van, o en camión, o en avión, nada, ¿verdad? Eran viajes bien duros, ¿verdad? En aquel entonces, viajes verdaderamente que requerían sacrificio. Y entonces de Jerusalén pasa por Siria, que entre paréntesis es ahí donde anda Alex. Él anda ahorita en Siria visitando familiares allá en Siria, y lo que quiere es también llevarles el evangelio a sus familiares que tiene, porque su papá es sirio, su papá. Y se fijan, él se fue para Antioquía, él era de Tarso. Se fijan, ahí está Tarsus. Pablo, ¿se acuerdan que era Saulo de Tarso? Porque él de ahí es donde él era, de Tarso. Ahora, esta área pues sigue siendo Siria, pero esta área donde dice Galacia es lo que es ahora Turquía, es Turquía. Y como ahorita, ¿verdad? Ahorita en nuestros días Siria no tiene aeropuerto por la revolución y guerra interna que tiene. Entonces, pues, Alex tuvo que ir a Turquía, y de Turquía por tierra tener que llegar hasta Siria. Un viaje bien largo y bien cansado, pero se imaginan, estamos hablando de un viaje bien cansado y todo, en avión y en carro y todo esto. Ahora Pablo, en camello, híjole. Ahora, fíjense, el primer viaje misionero del apóstol Pablo
lo hizo en el continente asiático. Todo fue nomás en Asia. Pero es aquí en este segundo viaje misionero que se brinca. Y ese brinco de Troas a Neápolis es de Asia a Europa. Ahí en el segundo viaje misionero es cuando empieza a alcanzar el continente europeo. Tesalónica estaba en Europa, que es Grecia. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, la importancia que tiene para nosotros. Que llegue el Evangelio a Europa, Europa es evangelizado y Europa trae el Evangelio a los Estados Unidos. Entonces, aquí vemos los efectos de un hombre que estaba dispuesto a sacrificarse y a esforzarse por el Señor, como era Pablo y sus compañeros. Estaban dispuestos al sacrificio para llevar el Evangelio, teniendo la fe en Dios de que Dios sabría lo que iba a hacer. Y ahora vemos lo que hizo, traer el Evangelio hasta acá para nosotros. Entonces podemos dar gracias a Dios por el establecimiento del Evangelio en Europa, por el apóstol Pablo y Silas y Timoteo. Y ahora nosotros estamos gozando de esos beneficios, nosotros. Entonces es así como nosotros debemos de procurar evangelizar a las personas a nuestro alrededor, porque no sabemos qué Dios vaya a hacer en las vidas de esas personas. Esas personas pueden llegar a ser grandes hombres de Dios, que Dios los use para ganar a miles, millones de personas. Que diga usted, pues yo nomás gané a esta persona, pero esta persona que usted se ganó a miles. Entonces ya fue una gran bendición, no sabemos, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, el viaje que hizo él. ¿Sí pueden ver dónde está Tesalónica? Ahí donde dice Macedonia, ¿ven ahí Macedonia? ¿Comprende English? Macedonia. A un ladito está Tesalónica, ¿verdad? Ahí está Tesalónica. Y cuando tuvo que salir, que los hermanos le dijeron, Pablo dice, se tienen que ir porque aquí los va a matar, aquí se han hecho una revuelta con puros matones, así es que vámonos. Entonces de ahí, ¿verdad?, de Tesalónica fueron a Berea. Y ahí, ¿verdad?, también predicaron y todo, y de Berea se brincó a Atenas, ¿verdad? Atenas. Bueno, entonces vemos, ¿verdad?, el esfuerzo y sacrificio del apóstol Pablo para hacer eso. Y luego vimos, ¿verdad?, como les digo, va a ser un estudio así expositivo, vamos a ir versículo por versículo. Aquí yo les voy a presentar los versículos en la pantalla. Dice, como era costumbre, Pablo entró en la sinagoga. ¿Sí? Ahora, cuando uno lee esto, pues muy fácilmente puede uno preguntarse, pero bueno, ¿por qué entró a la sinagoga? Y si ustedes se fijaron, ¿verdad?, cuando sale de Atenas, cuando sale de Tesalónica, vimos que entrando a Berea, dice ahí que lo primero que hizo también fue dirigirse a la sinagoga de los judíos. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues esa era una costumbre del apóstol Pablo desde el primer viaje misionero, segundo y tercero. A los primeros que iba eran los judíos a la sinagoga. Ahora uno se pregunta, ¿pero por qué? Si él era el apóstol de los gentiles. Había otros apóstoles para los judíos, pero él era el apóstol de los gentiles, que no debería de haberse enfocado nada más en los gentiles. ¿Por qué primeramente los judíos? Bueno, porque él mismo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo acerca del poder de la palabra de Dios para salvar, dice, es el poder de Dios, ¿verdad?, la palabra de Dios, obrando para salvación a todo aquel que cree. Y lo dice, al judío primeramente y luego también al gentil. Al judío primeramente y también al gentil. O sea, ahí es Dios, por alguna razón, primeramente al judío. Ahora, cuando vemos esto, no creamos que Pablo lo hacía de una manera legalista, decir, bueno, pues si Dios quiere que primero al judío, pues yo lo voy a hacer, ¿verdad? Aunque yo soy el de los gentiles, pero bueno, ni modo, yo voy a hacer. No, él también lo hacía porque él tenía un gran interés y un gran amor por su pueblo, por su gente. Dice
ahí en Romanos 9, 2 y 3 dice, mi corazón está lleno de amarga tristeza y dolor interminable por mi pueblo, mis hermanos y hermanas judíos. Estaría dispuesto a ser maldecido para siempre, separado de Cristo, si eso lo salvara. ¿Qué ven ustedes ahí en este testimonio del apóstol Pablo? El gran interés que él tenía para que los perdidos pudieran ser salvos. A tal punto que dice que si fuera posible, yo estoy dispuesto a hacer un intercambio, mi salvación por la perdición de ellos. Que yo me vaya al infierno y ellos se vayan al cielo. Ahora la pregunta, ¿así sentimos nosotros los cristianos hoy en día por los perdidos? ¿Tenemos esa pasión por quererlos ver convertidos al punto de que digamos, hasta estaría yo dispuesto a que yo me vaya al infierno, pero no mi papá, no mi mamá, no mis hermanos, no mi hermana, no esto, no esta, no esta persona? Tenemos esa pasión, tenemos esa fe de creer en el poder de la palabra de Dios para salvar a toda persona, judíos, no judíos, gentiles, mexicanos, de lo que fuera. Creemos que los puede salvar. Porque en una ocasión una persona me decía, ¿verdad?, que fue de vacaciones a México y volvió. Y le digo, ¿cómo te fue? ¿Pudiste compartir? No, pastor, allá no se puede. Ya la gente, pues, todo igual, que las borracheras y esto y lo otro. Y le digo, pero, pues, tú eres cristiano, ¿por qué no les compartiste? Pues ya estando uno allá también le entra uno, dice. Ándale, pues dije, pues entonces es necesario nacer de nuevo. Sí. Entonces, no vemos a Pablo haciendo eso, que porque ahora llegó a nuevas regiones y todo, ahora él se va a acoplar ahí con la gente. ¿Y qué onda aquí? ¿Cómo la viven acá? Y que aquí que... No, él iba con una pasión de ver al perdido conocer a Cristo. Esa era su pasión de él, que conocieran a Cristo. Y dice, y 3 días de reposo razonó con ellos basándose en las Escrituras, explicando y demostrando. ¿Okay? O sea, ahí con los judíos fue a la sinagoga, por decir a su iglesia, y ahí empezó con ellos, dice, a razonar y a explicarles. Esto, ¿verdad?, nos enseña la manera en la que nosotros debemos de presentar el Evangelio. ¿Okay? Y ahí en ningún momento van a ver que se haya puesto a ofenderlos. Que muchas veces podemos tener una mala experiencia en cuanto a haber testificado y la cosa se puso fea. Y porque la persona reaccionó mal y me empezó a decir cosas acerca de los pastores y de la iglesia, entonces yo también le respondí, ¿verdad?, acerca de las cosas horribles de tu iglesia y que tu iglesia y que el demonio está ahí detrás y que empiezan las ofensas y se hace una competencia de ofensas. A ver a quién le cala más. ¿Será esa la manera de evangelizar a una persona? ¿Y le ha pasado a usted eso? Es muy común que termine uno con esa clase de discusiones ofensivas, ¿verdad? Pero Pablo no lo hizo así, dice que él razonó. La palabra griega traducida razonar es la raíz de nuestra palabra diálogo. O sea que había un intercambio de lo que ellos creían y lo que él creía. Y con preguntas y respuestas le decían, pero ¿cómo puedes tú creer así, Pablo? Y él les respondía. Y todo dice ahí que basándose en las Escrituras. Basándose en las Escrituras. Ahora díganme ustedes, ¿se basó en las Escrituras que tenemos nosotros? ¿Sí o no? No. Porque nosotros tenemos
Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿verdad? Él no tenía el Nuevo Testamento. Todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. Porque fíjense, se cree que Primera de Tesalonicenses fue la primera carta que él escribió. O sea que no había Nuevo Testamento. Ahora, hay la posibilidad, los teólogos están en que si fue Primera de Tesalonicenses o si fue Gálatas la primera. Algunos se inclinan más por Gálatas por el problema que había de que se convertían las personas a Cristo y los judíos les decían, bueno, para que puedas ser un verdadero salvo necesitas seguir la ley judía, necesitas seguir la ley. Entonces se hacían judaizantes, así se les llamaron, ¿verdad? Judaizantes. Y Pablo escribe Gálatas para aclararles y decirles, ay señores, ¿que comenzaron en la gracia y ahora van a terminar en la ley? Se es salvo por la gracia y se vive por la gracia y se mantiene por la gracia, todo es por la gracia. Bueno, entonces vemos que con el puro Antiguo Testamento él evangelizaba. ¿Está usted capacitado para hacer eso, para evangelizar con el puro Antiguo Testamento? No necesitamos hacer eso, porque ya tenemos el Nuevo Testamento. Entonces, si ahora tenemos un arma más poderosa que la que tenía Pablo, ¿por qué no lo usamos? Mucho más efectivo poder usar los dos testamentos y poder, como dice ahí, ¿verdad? Razonar, ahí, ¿verdad? Intercalar ideas y que dejarlos. Tiene uno siempre que escuchar a las personas, como dice ahí, hay un intercambio, preguntas y respuestas. La persona, o escuchar cuál es su pregunta y no luego, querer uno luego sermonearlos y, sí, pero es que, y te vas a ir al infierno y empieza uno con cosas, ¿verdad? Que no son las que bíblicamente puedan ayudar a que una persona pueda oír libremente, abiertamente el Evangelio, porque nosotros mismos estamos cerrándoles la mente a las personas con nuestras actitudes. Entonces, aquí vemos que él razonaba y explicaba. ¿Okay? Pablo hizo el trabajo de explicar. Dice, esta palabra significa literalmente apertura, que quiere decir que él abrió las Escrituras con claridad y sencillez. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando nosotros le hablemos a algún familiar, algún amigo, compañero de trabajo acerca del Evangelio, no use terminología que ellos no entienden. Ellos no entienden. Porque hay cosas que nosotros entendemos, pero ellos no le entienden. ¿Se imagina usted una persona que no tiene ningún conocimiento de la Biblia, ni ha venido nunca a una iglesia evangélica ni nada, y que usted le diga, dime, ¿crees tú que has sido redimido por la sangre de Cristo Jesús? ¿Qué va a entender eso? No va a entender, usted lo entendió, ¿verdad? Porque usted conoce la terminología aquí. Pero no, uno no debe usar esa clase de terminología por más apantallador que quiera uno ver como conocedor de las Escrituras. Todo tiene que ser sencillamente y eso es explicar. O sea, está haciendo la apertura, está abriéndoles las Escrituras para que haya entendimiento, ¿verdad? Por la claridad y la sencillez con la que se les está explicando. Se les está explicando. Y entonces así lo hizo y dice la Biblia que explicando y demostrando, ¿verdad? Una vez más, todo con las Escrituras. Todo lo hizo con las Escrituras y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos. Dice, este Jesús que os estoy anunciando es el Mesías, dijo. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que el significado de demostrar es el de presentar evidencia persuasiva y convincente a los oyentes. ¿Y cómo es eso posible? Con la palabra de Dios. Olvídese de entrar en palabreríos y en cualquier otra cosa que usted le guste, se le haga
profundo, interesante, sea sencillo. Señor, mira, mira qué dice aquí la Biblia. Mira lo que dice. Léeme este versículo. Ok. Y los deja uno. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene más poder? ¿Sus palabras o la palabra de Dios? Palabra de Dios tiene. Entonces quiero yo exponerlos a que la poderosa palabra de Dios sea la que penetre hasta lo más profundo del corazón y de la mente de las personas. Entonces es con la palabra de Dios, las escrituras, que lo voy a hacer y les voy a demostrar que lo que les estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios, el libro de Dios, la revelación de Dios. Ahí es donde quiero que ellos vean. Y aunque en ese momento no respondan como usted quisiera que respondieran, ya sembró, que eso es bien importante, que usted entienda que no siempre en cada encuentro que usted tenga con una persona quiere decir que va a cosechar fruto de salvación. No sabemos nosotros en qué condición está esa tierra. Tal vez en ese momento que usted le habla y tiene esa explicación y ese encuentro con esos, tal vez apenas empieza a trabajar esa tierra, apenas está quitando las piedras y las hierbas y empieza a ablandar la tierra tal vez. Todavía ni siquiera se sembró semilla. Pero algo se le avanzó aquello, ¿verdad? Se le avanzó aquello y usted puede seguir. Nunca se rinda con una primera vez que uno tiene con una persona. Entonces aquí vemos que Pablo enfatizó quién es Jesús y lo que hizo por ellos. Les dijo que él era el Mesías. ¿Se fijan ahí en el versículo 3? Es el Mesías. Mesías quiere decir el escogido de Dios, el ungido, el Salvador que habría de venir al mundo. Entonces les dice, Él es el Mesías. Y lo que hizo por ellos, dice, Él sufrió, lo más seguro que les explicó acerca de la razón por la cual Él fue a la cruz, por nuestros pecados y todo eso. Dice, Él sufrió, pero resucitó, venció el pecado, venció a la muerte, venció a las huestes satánicas de maldad y resucitó por nosotros. Entonces, Él proclamó a Jesucristo, hizo a Jesucristo el centro de su presentación. Y así también nosotros tenemos que ser sencillos y siempre poniendo a Jesucristo como el centro de la presentación. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dice, algunos de los judíos fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, al igual que un gran número de griegos temerosos de Dios y bastantes mujeres prominentes. Díganme ustedes, ¿tuvo éxito su manera de evangelizar? ¿Tuvo éxito? Sí, porque fíjense, judíos creyeron. Fueron persuadidos. Judíos creyeron. Y luego griegos. Los griegos temerosos de Dios eran griegos que se interesaban por las escrituras judías. Eran griegos que iban a la sinagoga para escuchar la lectura de la ley del Antiguo Testamento. Entonces a eso se les conocía como temerosos de Dios. Temerosos de Dios porque se les hacía más realista para la vida la enseñanza de las escrituras judías que la mitología y todo las creencias griegas con la invención de tantos dioses. Se les hacía más realista aquello. Entonces a eso se les llamaban los temerosos de Dios judíos, griegos temerosos de Dios. Y bastantes mujeres prominentes, quiere decir de renombre, ya sea porque hayan sido esposas de políticos, de ricos. Entonces se convirtieron. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que fue un gran éxito. Fue un gran éxito esta obra que tuvieron, porque sí hubo un gran número de personas que se convirtieron. Pero, hermanos, siempre tenemos que tener en consideración el otro lado de la moneda, ¿ok?
para que no nos desanimemos, porque hoy en día con eso de que queremos siempre la comodidad, no queremos sacrificio, no queremos sufrimientos, entonces por eso mismo ni siquiera intentamos ganar almas para Cristo. Pero, hermanos, si lo hacemos y tenemos éxito, ¿verdad? Que una persona haga profesión de fe, tiene usted que entender que esto va a pasar. Por muy exitoso que sea el trabajo, siempre aparecerá la oposición. Vemos aquí, ¿verdad? El éxito que estaban teniendo de la gente que se estaban convirtiendo, pero vino la oposición. Porque díganme ustedes, si Satanás quería que se estableciera una iglesia cristiana en Tesalónica, no, ni quiere que se establezca en Coachella, ni quiere que se establezca en ningún lado. Él es el enemigo de Dios, el enemigo de la obra de Dios. Él es el que nos quiere arrastrar a todos al infierno. Por eso no quiere que el evangelio tenga éxito. Y por eso, ¿verdad? Siempre va a venir la oposición. Y eso es exactamente lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Dice, pero los judíos incrédulos se pusieron celosos y llevando consigo algunos matones de los delincuentes de la plaza del mercado, formaron una turba y alborotaron la ciudad y luego, atacando la casa de Jasón, intentaron sacar a Pablo y a Silas ante el pueblo. ¿Ok? Ante el pueblo. Fíjense, una de las cosas que tenemos que nosotros aprender de esta situación, de que siempre va a venir la oposición, siempre va a venir la oposición. Simplemente ahorita aquí, ¿verdad? Nosotros, la oposición a la iglesia, a que se establezca una iglesia. Tiempo atrás, pensando y considerando, ¿verdad? Tal vez un movimiento que que vendiéramos esta propiedad y compráramos alguna otra propiedad en un área más central. Bueno, preguntando en un área, un edificio que me gustó y dije, ay, está a la venta, a ver qué me dicen. Y la encargada de la venta de bienes y raíces de ahí, le dije de lo que estábamos interesados, que era una iglesia. Me dice, pero mira, dice, si es una iglesia, van a tener ustedes que tener la autorización, el permiso, la aprobación de la comunidad para poder establecer, para poder ustedes comprar esta propiedad. A fuerzas necesitan la aprobación de la comunidad. Si la comunidad dice que no, no pueden ustedes establecer una iglesia. Le dije, ¿y si es un negocio, cualquier negocio? No necesitan la aprobación de la comunidad. Sea una cantina, sea un antro de vicio, sea una tienda de marihuana, sea un casino, lo que sea, no necesita aprobación de la comunidad, nomás una iglesia. Fíjense nomás. ¿Querrá Satanás que se establezca la iglesia del Señor? Eso es en Estados Unidos en este tiempo. En este tiempo. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Que si no hay oposición, y muchas veces estamos dormidos y no vemos, ¿verdad?, cómo poco a poco Satanás está ganando terreno y oponiéndose, y nosotros debemos de estar haciéndole la guerra, ganando personas para Cristo, para que seamos más nosotros que ellos. Y no, al contrario, se está disminuyendo las iglesias más chicas, cristianos, menos y menos cristianos. Y aquí vemos, ¿verdad?, que cómo viene, ¿verdad?, la tribulación. Ahora, fíjense lo que dice. Lo mismo sucedió en Antioquía, lo mismo sucedió en Iconio, lo mismo sucedió en Listra, en el primer viaje misionero. Dice, aquí también Pablo se le opuso una turba incitada por gente celosa entre los judíos. Fíjense, hermanos, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, lo mismo. Persecución, pedradas, lo trataron de matar, todo eso en el primer viaje misionero.
que nomás fue ahí en Asia. Entonces ya se acabó, volvió otra vez allá a su casa y todo. ¿Y qué creen ustedes que dijo? No vuelvo a hacer esto. ¿Diría eso? ¿Qué diría usted si usted va a un viaje misionero y casi pierde la vida porque ya lo traían las personas de ahí, de esa área? Decir, es un aleluya, es un protestante y que lo quisieran colgar y se lo alcanzaba a escapar y ya volvió acá al siguiente año que le dijeron, vamos a volver. ¿Qué diría usted? Vamos. ¿Diría? O diría, ni me cuentes conmigo, yo no me vuelvo a parar por ahí. ¿Saben qué hizo Pablo? Volvió para planear el segundo viaje misionero. ¿Y saben qué dijo? Dijo, y ahora no nomás va a ser Asia, sino me voy a brincar a Europa. Voy a ir a más lugares ahora, para que se le quite al diablo. A que se le quite, voy a más lugares. Y así lo hizo en este segundo viaje misionero. Y él sabía lo que le esperaba, que iba a haber oposición y que Satanás no iba a querer que estableciera iglesias y que iba a levantar turbas, iba a levantar soldados de Satanás para tratar de destruirlos, desanimarlos y acabar con las iglesias nacientes, pero no, él siguió con la guerra espiritual a darle y darle y darle y darle y darle. ¿Se fijan? Entonces, vemos, ¿verdad?, que cómo fue esto. Fíjense, allí en Hechos 17:6, esta es la versión amplificada. La versión amplificada también es un poco más literal en la traducción. Y aquí lo que le puse en amarillo es más literal a como lo leímos en la Nueva Versión Internacional. Dice, pero al no poder encontrarlos, ¿verdad?, cuando andaban buscando a Pablo y a Silas en la casa de Jason de Jasón, y al no poderlos encontrar, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos hombres que han volteado el mundo al revés, también han venido aquí. Así los veían, ¿verdad?, que han volteado el mundo al revés, pero en realidad, hermanos, esta acusación fue un elogio involuntario a la eficacia de la obra de Dios a través de Pablo y de Silas, porque en realidad lo que estaban diciendo con estas palabras, estaban diciendo, estos hombres han impactado radicalmente nuestro mundo y nada parece igual, hicieron un cambio radical aquí en la vida de estas personas en la sociedad. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Hermanos, yo diría que deberíamos todos nosotros hacer una oración, que la gente diga lo mismo de nosotros, que nosotros estamos causando revueltas, que nosotros estamos haciendo cambios radicales en las vidas de las personas, que ya no son igual, ya no es igual, fulano, mangano, que las familias se quejen y digan, nomás vino y ahora ya lo hizo un aleluya, un fanático. Hijo, qué bueno, gloria a Dios. Que haya esa clase de respuestas de nosotros, que andemos dando esa clase de lata. Ahora, este escritor, este teólogo, David Guzik, dice, en cuanto a esto, dice, en realidad, dice, Dios estaba trabajando a través de Pablo y Silas para volver al mundo del lado derecho de nuevo, porque estaban al revés, pero Pablo y Silas lo volvieron a poner derecho. Dice, pero cuando uno mismo está al revés, la otra dirección, o sea, la derecha, parece estar al revés. ¿Le entendieron? ¿O están al revés? Y sí es cierto, ¿verdad? Ellos decían, estos vinieron a poner todo patas para arriba.
Cuando en realidad lo que habían hecho al revés, los habían puesto pies en la tierra. Pies en la tierra, pero el que está en realidad patas para arriba, ve al que está pies en la tierra como si estuviera patas para arriba, cuando no está. Así es. Vamos a terminar, hermanos, con 4 lecciones para cerrar. 4 lecciones útiles que vemos de aquí. La primera es, y quiero que le pongan énfasis a la palabra que estoy usando, la usé en los 4 puntos, la palabra todavía. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos las cosas que pasaron en el pasado como que son de allá del pasado, pero ya no pueden volver a pasar. Pero no, dice, Dios todavía usa personas que le obedecerán sin importar las consecuencias. Todavía, igual, así como lo hizo Pablo. Pablo no era un superhombre, él era un hombre como nosotros, un hombre pecador, un hombre que él tenía sus debilidades, tenía sus puntos buenos, sus puntos débiles, tenía sus inseguridades, sus traumas, todo igual que nosotros. Pero Dios lo pudo usar porque Él obedeció y Dios lo pudo usar grandemente. Y todavía Dios sigue haciendo lo mismo. Todavía. No es nada más allá en tiempos bíblicos. Qué hermosas cosas hacía Dios. Él todavía, Él lo sigue haciendo. Número 2, el Evangelio todavía sigue siendo el poder de Dios para salvación. No era nada más 2000 años atrás, cuando era el poder de Dios para salvación. Es decir, ay, qué hermoso, cómo el Evangelio estaba salvando a gente allá en Tesalónica. Todavía sigue siendo el poder de Dios para salvación. ¿O no fue el Evangelio el que le trajo salvación a sus vidas? Y no hace 2000 años de eso, ¿verdad? ¿Verdad que no hace 2000 años que usted nació de nuevo? Dirán, pues usted sí, pastor, pero yo no. Entonces, todavía, o sea que todavía la palabra de Dios es poderosa para salvar a los pecadores si la usamos, si la compartimos, si la explicamos. Va a ser poderosa en Dios para la salvación de los pecadores. Número 3, también otro todavía. Satanás todavía se opone al Evangelio y persigue al pueblo de Dios. Pero la persecución puede ser un medio de crecimiento. Es una manera en que Dios puede usar para retar nuestra fe y que crezcamos, maduremos, tengamos más fe en Dios, más confianza en Dios. Entonces, no es bueno que diga, Señor, quítame la persecución. Si tú la remueves, entonces yo voy. Yo vuelvo a ir a ese viaje misionero, pero que no me quieran colgar. No, Satanás va a seguirse oponiendo. Eso tenemos que imponernos, así como debemos de creer que la palabra de Dios sigue teniendo poder para salvar. Satanás sigue oponiéndose a la obra del Evangelio. Todavía las dos cosas es una misma moneda, de un lado, de dos caras. De un lado está el poder de la palabra de Dios y por otro lado está el poder de Satanás para oponerse a la obra de Dios. Las dos cosas van a ser. No tenga miedo. ¿Quién es más grande? ¿De qué lado de la moneda es más poderoso? Más grande es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo, ¿no dice la palabra de Dios? Pues que en esa confianza tenemos nosotros que hacer nuestra parte. Y por último, el Espíritu de Dios todavía, fíjate, otra vez, todavía fortalece y anima a los creyentes que sufren mientras atraviesan las dificultades de la vida cristiana. No nomás era el consolador en la vida de Pablo, de Silas, de Timoteo, de todos los apóstoles que sufrían persecución, y vemos que el Espíritu Santo los fortalecía. Todavía el Espíritu Santo sigue obrando, sigue siendo el consolador de los creyentes y viene a un lado de uno para fortalecerlo, para animarlo, para que uno continúe haciendo la obra de Dios. ¿Están listos, hermanos, para hacer esto que nos dice la lección del establecimiento de la iglesia de Tesalónica?
¿Está listo para hacer eso? Vamos a orar. Vamos a orar. Todos con nuestro rostro inclinado, sus ojos cerrados. Si usted verdaderamente va a obedecer al Señor en lo que el Señor le acaba de enseñar y acaba de pedir de usted y lo acaba de convencer que usted necesita hacer, yo sé que Dios habla individualmente a cada uno de nosotros. Yo no sé qué pueda estarle diciendo a cada uno de ustedes, pero usted sí sabe qué le está pidiendo el Señor. Usted sí lo sabe claramente. Por eso mi invitación es que usted se comprometa de que usted va a obedecer a lo que el Señor le está pidiendo de usted a través de este mensaje. Que usted se compromete. Y la manera en la que usted hace una señal de que usted se compromete es levantando su mano en alto, diciendo: sí, Señor, aquí estoy yo, me comprometo a hacer lo que tú me has hablado ahí en mi corazón que tengo que hacer. Levantando su mano, habrá alguien. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios le bendiga, hermano, Dios les bendiga, Dios les bendiga, gloria a Dios, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Puede bajar su mano, sí la vi, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres soberano y tú obras, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus planes perfectos. Gracias porque has convencido a cada uno de nosotros de lo que debemos de hacer, y gracias por mis hermanos, hermanas, que al levantar su mano están diciendo seriamente que están dispuestos a comprometerse contigo, no con la iglesia, no con el pastor, sino contigo, para obedecerte y para hacer lo que tú les has impresionado ahí en su corazón, en su conciencia, en su mente, en su entendimiento. Gracias pues, Señor, porque esta es obra tuya, y que todos los frutos que se puedan lograr de nuestra obediencia, que nosotros siempre estemos dispuestos a dar de ti toda la honra, la gloria, el crédito y la alabanza. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.